Las condiciones para recibir la iniciación. Características de una persona que puede recibir la iniciación. Únicamente los que se sientan en correspondencia con estas condiciones podrán recibir la iniciación que dispensamos, porque tendrán con nuestra enseñanza las afinidades requeridas. Toda enseñanza espiritual realizadora, yendo más allá de la aceptación exotérica de un credo, se dirige a una categoría de personas que por predisposición se encuentran en armonía con la especificidad estructural de esta enseñanza. Por lo tanto, lejos de intentar convencer y convertir a los que entran en contacto con nosotros, explicamos las condiciones intelectuales necesarias para ser capaces de recibir la iniciación que impartimos. Una ausencia de acuerdo profundo con estas diferentes condiciones previas vuelve la transmisión iniciática estéril. Las 4 condiciones requeridas son las siguientes. Creer en la existencia de una realidad trascendente y de una finalidad póstuma. Adoptar la perspectiva del universalismo espiritual. Estar decidido a practicar una disciplina espiritual seria y exigente. Comprometerse a respetar el secreto iniciático. Vamos ahora a detallar estos puntos. Primera condición para recibir la iniciación. Creer en la existencia de una realidad trascendente y de una finalidad póstuma. Existencia de la realidad trascendente. Para recibir la iniciación que ofrecemos hay que creer en la existencia de una realidad trascendente. Si tenéis una voluntad de evolución espiritual, si queréis efectuar con nosotros un trabajo espiritual, ello implica necesariamente que creáis en la existencia de un principio supremo, de una realidad trascendente. Poco importa si llamáis a este principio Dios, Brahman, Tao o Nirvana, solo se trata de etiquetas. La creencia de la primera condición. La existencia de una realidad trascendente, sin importar el nombre que se le dé y la forma en que se la conciba, implica el rechazo del ateísmo y del materialismo que precisamente se caracterizan por la negación de esta realidad. Consecuencias de la negación. Si negáis la existencia de esta realidad trascendente, con todas las consecuencias que eso implica, no estamos hechos para trabajar juntos. Estudiad lo que originó vuestra negación y más tarde quizá, si os habéis salido de vuestra negación, contactad con nosotros. No tenemos tiempo que perder con los ateos y los materialistas. Entrar en polémicas con ellos, intentar convencerles de la atrofia intelectual e intuitiva de las cuales padecen, es un trabajo necesario y honorable, pero incumbe a otras personas. La vida póstuma. Para recibir nuestra iniciación es preciso igualmente creer en la existencia de una existencia no corporal, de una vida y de una finalidad póstuma. Algunos podrían objetar: habláis de finalidad póstuma cuando en vuestras enseñanzas decís que la llamada vida póstuma es una proyección ilusoria de la mente. Esta es la respuesta a vuestra objeción. Las cosas son más sutiles de lo que pensáis. Vida póstuma y vida encarnada son idénticamente ilusorias desde la mirada del absoluto. Sin embargo, para el hombre que comete el error de imaginarse ser un individuo, de estar separado del absoluto, estas dos modalidades de existencia constituyen la realidad aparente en la que viven. Por otra parte, decir que la vida encarnada y la vida póstuma son el sueño del absoluto, desprovistas de realidad profunda, no significa que este sueño esté desprovisto de finalidad. La ausencia de confusión con el cuerpo.
La creencia en la existencia de una vida póstuma implica el hecho de no confundirse con el cuerpo. En efecto, para aquel que se confunde con el cuerpo físico, no podría haber una existencia póstuma. Creer en la vida póstuma es creer que somos, en el nivel individual, un alma y un espíritu que residen en el cuerpo físico y le dejan en el momento de la muerte. Esta noción elemental es común a todas las religiones y todas las tradiciones espirituales. Los que no lo aceptan están perdiendo su tiempo al leer lo que escribimos. La refutación del materialismo. Los ateos y los materialistas piensan que pensamientos y consciencia son producciones de la actividad cerebral. Si es así, no hay ni vida póstuma ni ninguna forma de espiritualidad posible, puesto que toda espiritualidad descansa sobre la afirmación de una vida incorpórea. Para nosotros, los progresos de la neurología permiten determinar las condiciones en las cuales el cerebro puede ser el transmisor del pensamiento del alma y el receptáculo de la consciencia. Respondamos a la teoría materialista. El materialista cree que el pensamiento y la consciencia son unas producciones del cerebro. Lo que nos opone al materialista no son los descubrimientos de la ciencia moderna, sino la interpretación filosófica que hace de estos descubrimientos. Interpretación filosófica que él no presenta como tal interpretación filosófica, pero que la mezcla con los hechos científicos con el fin de hacer creer a las mentes crédulas que la ciencia prueba la legitimidad de su posicionamiento. Por consiguiente, tenemos que contradecir su teoría y acusarle de engaño intelectual, a no ser que se trate de una falta de lucidez y de una repetición inconsciente de ciertos prejuicios. Expliquémonos. La ciencia solo puede determinar las condiciones neurológicas que permiten constatar la existencia del pensamiento y de la consciencia. A partir de estos hechos científicos, dos interpretaciones filosóficas son posibles. La interpretación materialista, que pensará que el cerebro crea el pensamiento y la consciencia; la interpretación espiritualista, a la cual nos adherimos, que piensa que el cerebro no hace más que captar el pensamiento y permitir la manifestación de la consciencia. Para nosotros, el asiento del pensamiento se encuentra en el alma inmaterial, y todo deterioro del cerebro impide o dificulta la manifestación física del pensamiento. En cuanto a la consciencia, solo está presente en el cuerpo humano si el cerebro permite su presencia. Pero deducir la desaparición de la consciencia de su imposibilidad de manifestación cerebral es tan absurdo como si, en una conversación telefónica, dedujéramos de una avería del aparato la desaparición de nuestro interlocutor. Cada uno es libre de sus posicionamientos filosóficos, pero importa no confundir la ciencia con la filosofía. Segunda condición para recibir la iniciación. Adoptar la perspectiva del universalismo espiritual. Podemos resumir en 8 puntos el razonamiento que lleva a adoptar la perspectiva del universalismo tradicional que proponemos y con el cual toda persona que quiera trabajar con nosotros en el sendero espiritual debe sentirse de acuerdo. Primer punto. Después de haber aceptado la existencia de la noción de trascendencia, nos preguntamos si existe una trascendencia o si hay varias. La reflexión lógica nos lleva a la comprensión de la necesidad de una única trascendencia. Sin embargo, constatamos que al lado de esta trascendencia, los contactos con seres o fuerzas hiperfísicas son posibles. Espiritismo, macumba, vudú, magia evocatoria, etc. Todas las tradiciones afirman por lo demás la existencia de seres hiperfísicos.
ángeles, demonios, devas, asuras, espíritus diversos. Segundo punto. Después de haber aceptado la existencia de una realidad trascendente única, nos hacemos la pregunta: ¿de dónde viene el conocimiento de esta realidad? ¿De la filosofía o de las tradiciones? Si optamos por la filosofía, eso quiere decir que es la reflexión humana individual lo que determina la naturaleza de esta realidad. En consecuencia, cualquiera puede decir cualquier cosa. Si optamos por la noción de tradición como René Guénon entiende este término, eso implica que todas las grandes tradiciones tienen un origen suprahumano y son fruto de una revelación, de una intuición trascendente. Es lógico pensar que el espíritu humano no puede conocer por sí mismo lo que sobrepasa infinitamente sus propios condicionamientos estructurales. La revelación es la irrupción de la trascendencia en la historia humana. Tercer punto. Después de haber aceptado el punto anterior, la pregunta es: ¿cuáles son las tradiciones depositarias de una revelación o de una intuición trascendente? 3 posicionamientos son posibles. El sectarismo exclusivo consiste en considerar que una única tradición es la depositaria de la verdad revelada. El sectarismo moderado consiste en considerar que una sola tradición ha recibido la revelación integral y que las demás solo tienen unos fragmentos de ella. El universalismo consiste en pensar que todas las tradiciones han recibido una revelación. Las diferencias doctrinales aparentes son el resultado de la diversidad de los contextos culturales y de la diversidad de las aproximaciones posibles a la misma verdad. Cuarto punto. Después de haber aceptado el posicionamiento del universalismo, nos vemos confrontados con el problema siguiente. Existe una multiplicidad de tradiciones y de enseñanzas espirituales. Entre ellas hay unas que son radicalmente incompatibles y otras totalmente aberrantes. No podemos, bajo el pretexto de universalismo, declarar que todo el mundo tiene razón. Nos hace falta entonces una base doctrinal, un punto de referencia que nos permita separar el error de la verdad. Quinto punto. Como el principio trascendente es omnipotente, no podemos imaginar que la historia humana escape a su voluntad. En consecuencia, las 6 grandes tradiciones de la humanidad, a saber, las tradiciones hindúes, chinas y budistas para la vertiente oriental y las tradiciones judías, cristianas y musulmanas para la vertiente semita, pueden con razón ser consideradas como sostenidas por el poder divino, y ello con independencia de las imperfecciones que son inherentes a toda comunidad humana. Por consiguiente, estas 6 grandes tradiciones constituyen para nosotros los fundamentos del universalismo, y es la razón por la cual en nuestros estudios comparativos privilegiamos el estudio de estas 6 tradiciones. Sexto punto. Cada una de las 6 grandes tradiciones se refiere a un corpus escriturario. Las nociones de ortodoxia o de heterodoxia en relación con una tradición se definen por su conformidad con estas escrituras. En la óptica del universalismo tradicional, que es el nuestro, el criterio de la referencia escrituraria queda válido, pero además se extiende al corpus escriturario de las 6 grandes tradiciones. Es a partir del contenido de estas escrituras que apreciamos la validez o la no validez de las tradiciones secundarias y de toda enseñanza espiritual.
Un estudio comparativo nos enseña que las mismas verdades fundamentales son repetidas desde la prehistoria. Toda enseñanza espiritual ortodoxa, a la luz del universalismo, repite las mismas verdades con una formulación y unos símbolos que pueden serle propios y originales. Toda enseñanza heterodoxa, a la luz del universalismo, entra en contradicción con ciertas verdades fundamentales. Séptimo punto. Adoptar la perspectiva del universalismo no implica de ninguna manera una forma de renuncia con respecto a tal o cual tradición, ni ninguna conversión a una nueva forma de espiritualidad. La persona que tiene un vínculo confesional debe volver a encontrar en la perspectiva universal la totalidad de las afirmaciones doctrinales de su tradición. Estas afirmaciones, encontrándose integradas en una estructura más amplia que abarca al conjunto de las grandes tradiciones. Por otra parte, el universalismo se relaciona con lo que René Guénon llamaba el acuerdo sobre los principios. No puede concernir a la práctica religiosa. Cada persona vinculada a una confesión particular debe conservar su práctica religiosa, pero adoptar al mismo tiempo la comprensión del universalismo. Mezclar varias prácticas religiosas no se relaciona con el universalismo, sino con el error del sincretismo. Si bien la especificidad de cada práctica religiosa debe ser conservada, los caminos esotéricos de las tradiciones convergen hacia una gnosis universal. Es la razón por la cual nuestra cofradía invita a los creyentes a conservar su vinculación y sus prácticas exotéricas, pero superponiendo a estas al mismo tiempo la práctica esotérica que transmitimos, sin contradicciones posibles, puesto que no se trata del mismo nivel. Octavo punto. Esta perspectiva del universalismo tradicional corresponde a una corriente de pensamiento llamado el perennialismo. Esta perspectiva, que todos aquellos que se adhieran a nuestra enseñanza deben estudiar paralelamente a su práctica espiritual, está desarrollada en los trabajos de una serie de autores, entre los cuales mencionaremos a René Guénon, Ananda Coomaraswamy, Fridtjof Schuon, Titus Burckhardt, por citar solo a los más importantes. La explicación de esta convergencia permite al practicante realizar en qué consiste el corazón espiritual y esotérico de todas las tradiciones. El que se adhiere a la aproximación del perennialismo sabe que su caminar espiritual le permite avanzar hacia lo que constituye en modo personal y devocional la culminación de las místicas judías, cristianas, musulmanas, así como de la Bhakti hindú. Sabe igualmente que llega en modo impersonal a la suprema gnosis, prajna, que está en el corazón del Advaita, del budismo y del taoísmo. Esta convergencia entre la devoción mística y la gnosis ha sido afirmada por Sri Ramana Maharshi en múltiples ocasiones. Tal convergencia universal solo puede llegar a ser efectiva en una experiencia de la trascendencia que mora en lo más profundo de nosotros mismos. Observación. Debemos dejar de lado una serie de prejuicios al afirmar que esta experiencia está reservada a los grandes místicos o bien a los gnósticos herméticos. Es posible para cada uno, en la limpidez de una perfecta transparencia accesible a todos, como lo ha explicado tantas veces Sri Ramana Maharshi. Es así porque no se trata de obtener algo nuevo, sino al contrario, de realizar en nuestra vivencia interior lo que somos desde siempre en nuestra eternidad, fuera del tiempo, del espacio y del cuerpo. Tercera condición para recibir la iniciación. Estar decidido a practicar una disciplina espiritual seria y exigente.
La importancia de la práctica de una disciplina espiritual, de una sadhana, impregna toda la tradición hindú. Hasta se puede decir que una de las especificidades del hinduismo reside en una aproximación experimental de lo espiritual. Aproximación de autoexperimentación cuyas disciplinas espirituales, sadhana, constituyen la metodología. Para los que tienen una orientación devocional y que este lenguaje puede chocar, añadiremos que esta aproximación no menosprecia de ninguna manera la importancia teológica de la gracia divina. Por una parte, porque la capacidad para practicar una disciplina es un don de la gracia. Por otra parte, porque el conjunto de las prácticas espirituales puede ser considerado como un proceso de apertura a la gracia y a su influencia santificadora que debido al amor de Dios está constantemente disponible para todos los hombres, los cuales en su gran mayoría permanecen, sin embargo, impermeables a su irradiación. En las exigencias de la práctica espiritual que proponemos hay tres ejes principales: una purificación ética y un dominio de sí mismo por el respeto de un conjunto de reglas de vida. Una práctica regular del recogimiento. La cultura de la vigilancia en el seno de las actividades cotidianas. A esto se añade la práctica opcional de ritos teúrgicos. Las reglas de vida. Lo que llamamos las reglas de vida son un conjunto de prescripciones morales y ascéticas. Estas reglas de vida constituyen un escollo para muchos buscadores de la verdad, contaminados por la mentalidad moderna. Una serie de mandamientos éticos y ascéticos correspondientes a lo que llamamos reglas de vida han sido siempre prescritos como constituyendo el preludio indispensable para todo camino hacia la no dualidad. En la estructura del Ashtanga Yoga de Patanjali, estructura a la cual se conforma el noviciado, las reglas de vida corresponden a los yama y niyama, es decir, a las prescripciones y a las prohibiciones. Prescripciones y prohibiciones que son enseñadas igualmente en diversos Upanishads, así como en la Bhagavad Gita, y que por lo tanto son inseparables de la enseñanza del Advaita que se funda sobre estas escrituras. Notemos aún que las reglas de vida que transmitimos están en conformidad con las exigencias de la sadhana Chatustoyam, es decir, la disciplina espiritual de la cuádruple calificación necesaria para la experiencia de la no dualidad. Al considerar que la aceptación de las reglas de vida constituyen una exigencia para toda recepción de la iniciación, no hacemos otra cosa que conformarnos a una evidencia elemental que nadie piensa en poner en duda en los medios tradicionales. Ahora bien, es precisamente de esta evidencia, de este ABC de lo espiritual, de lo cual se quieren librar todos los que proponen una enseñanza de la no dualidad fuera de toda estructura tradicional. No les seguiremos en este terreno, porque pensamos que la purificación del receptáculo humano, o para retomar otra imagen, la claridad del espejo, condiciona la posibilidad del reflejo de nuestra realidad trascendente en la trama de los fenómenos. Y precisamente la gnosis, jnana, no es nada más que esto, el reflejo del absoluto en el seno de la fenomenología humana. Exigencias de las reglas de vida. Las reglas de vida contienen ciertas exigencias, entre las cuales la no violencia como consecuencia del amor al prójimo, un estricto respeto de la honestidad y de la veracidad, el dominio alimenticio incluyendo el régimen vegetariano y el hecho de ayunar a intervalos regulares durante una jornada, la ausencia del consumo de cualquier bebida alcoholizada y el rechazo de toda adicción,
Un dominio sexual que se caracteriza por una vida sexual monógama y unos periodos de continencia. El desapego respecto a los seres y a las cosas del mundo, lo que no implica ninguna renuncia al mundo, ningún abandono de la familia y del trabajo, pero que consiste en cultivar una actitud interior en la cual podemos amar y cumplir con nuestros deberes sin apegarnos. La aceptación intelectual de la autoridad de los Vedas como escritura sagrada, su estudio así como el estudio regular de los textos conteniendo la enseñanza del Advaita. Un trabajo de dominio de los pensamientos, rechazando todo pensamiento negativo, todo pensamiento contrario a las reglas de vida. Para las personas cuyo trabajo espiritual sea de naturaleza devocional, bhakti, a estas reglas se añade la adopción de una actitud de ofrenda de nosotros mismos y de nuestras actividades al Señor del cual nos volvemos su servidor. La sumisión a la voluntad divina que rige las circunstancias a las cuales nos vemos sometidos y la totalidad de nuestro destino. La apertura al influjo de la gracia divina que debe tomar la dirección de nuestra vida. Para las personas cuyo trabajo espiritual no sea de naturaleza devocional, lo equivalente al enfoque devocional será obtenido por el hecho de que a. El hombre debe llegar a ser el servidor y el portavoz de la realidad trascendente que se refleja en él. B. Que él debe someterse a las características y a los deberes de su destino personal, que no es fruto de la casualidad, sino que por el contrario expresa la relación de interdependencia entre el todo y la parcela. C. Que él debe aprender a abrirse al influjo del poder del despertar que debe llegar a dirigir su vida. Una precisión sobre la exigencia de las reglas de vida. La recepción de la iniciación y la superación de sus contrafuertes que constituye el postulado presuponen la aceptación de las reglas de vida. Entendámonos. La aceptación de las reglas de vida no debe ser confundida con su respeto perfecto en acto, en palabra y en pensamientos, lo que implicaría un estado de santidad. Ahora bien, si solo los santos pudiesen recibir la enseñanza, los instructores no tendrían mucho trabajo. Lo que se requiere es, en el nivel intelectual, un profundo acuerdo con la perspectiva de las reglas de vida, y es igualmente, en el nivel de la voluntad, la manifestación de un esfuerzo sincero para acercarse poco a poco al ideal humano que ellas representan. Por lo tanto, el margen de imperfección humana se tiene perfectamente en cuenta. Lo que es esencial es la sumisión intelectual a los mandamientos de los maestros, así como la humilde voluntad de hacer todos nuestros esfuerzos para avanzar en la vía del perfeccionamiento individual. El orgullo, que no es otra cosa que la inflación del ego, velando nuestra identidad verdadera, constituye un gran obstáculo. Quien posee múltiples defectos, pero los reconoce como tales y se esfuerza por corregirlos, es apto para la iniciación, a pesar de sus impurezas relativas. Quien no reconozca sus defectos y no se esfuerce por corregirlos, es presa de una impureza profunda, que le incapacita para recibir la recepción iniciática. Los más alejados del sendero son estos pseudonósticos, que bajo el pretexto de una cierta comprensión, que a menudo va acompañada por algunas experiencias intuitivas, se imaginan ser unas personas perfectas que se sitúan más allá del bien y del mal y que justifican por esta pseudo-superación la expresión de sus pasiones. En realidad, solo nuestro sí, Atma, nuestra identidad trascendente y verdadera, se sitúa más allá del bien y del mal, más allá del conocimiento, Paravidya, y de la ignorancia metafísica, Avidya, mientras que el hombre permanece para siempre integrado en las leyes de causa y efecto, karma, lo que implica en el seno de su fenomenología subjetiva la lucha entre el bien y el mal, el obstáculo de los apegos y de la ausencia de dominio de sí mismo,
la ayuda del desapego y del dominio de sí mismo y finalmente la superioridad del conocimiento sobre la ignorancia. Observación. No nos hagáis preguntas sobre el detalle de estas reglas de vida. Un folleto que será reservado exclusivamente a ellas os será enviado si decidís seguir el sendero que proponemos. Por el momento os daremos una aproximación muy sucinta, de manera a permitiros comprobar si estáis dispuestos a aceptar este tipo de obligaciones. Como se puede comprobar al comparar las exigencias requeridas para aquellos que siguen una vía de devoción con los que siguen una vía no devocional, la diferencia reside sobre todo en la terminología, porque detrás de los posicionamientos personales, las mismas realidades y necesidades espirituales se vuelven a encontrar. El antinomismo. En un conjunto de textos tradicionales se afirma que se debe ir más allá de las nociones conceptuales del bien y del mal. Después de haber insistido sobre la importancia de las reglas de vida que se fundan evidentemente sobre la distinción entre el bien y el mal, nos parece importante subrayar con una pequeña sonrisa escondida que estamos totalmente de acuerdo con esta exigencia de superación. Nuestra pequeña sonrisa escondida es provocada por el hecho de que numerosas personas ven en las enseñanzas que incitan a la superación conceptual del bien y del mal y que es generalmente llamado antinomismo, una negación radical de la moral tradicional. Eso constituye un buen ejemplo de la sutileza de los diferentes niveles considerados por la perspectiva tradicional, sutileza que, desafortunadamente, escapa a algunos. La mentalidad moderna es una visión horizontal, porque las cosas se encuentran todas en el mismo nivel, y por lo tanto estamos a favor de la moral o a favor del antinomismo. La perspectiva tradicional es jerárquica y por consiguiente lo que es válido en un nivel deja de serlo en el nivel superior. Así, en el nivel de la mente y de la psicología humana existe la necesidad de observar las reglas morales, de intentar obrar para el bien y luchar contra el mal. En cambio, en el nivel superior, en el nivel de nuestra consciencia, de nuestro sí, los conceptos del bien y del mal, mera fabricación intelectual, deben dejarse atrás. En conclusión, en la perspectiva que es la nuestra, es necesario que el hombre esté sometido a un esfuerzo de perfeccionamiento, luchando por poner en práctica de una manera cada vez más perfecta las reglas de vida, mientras que paralelamente a eso es necesario que dejemos de identificarnos a las actuaciones morales del hombre, al permanecer el testigo inafectado de sus esfuerzos. Cuando nuestro sentimiento de existencia deja de situarse en el hombre, estamos más allá del bien y del mal, más allá de todos los conceptos que no son más que actividades del intelecto. Sin embargo, si bien para nosotros toda noción de bien o de mal desaparece, para la mente humana y para la actividad humana, estas nociones permanecen válidas y el hombre debe esforzarse humildemente por seguir el sendero del bien. La práctica del recogimiento. La segunda exigencia que se pide a los que quieren seguir la vía que proponemos es la práctica de la meditación. Esta práctica de la meditación es importante, porque sin dominio de la mente, la presencia divina que mora en nosotros permanece velada. Pero este dominio solo se obtiene al término de una larga y perseverante práctica. La práctica de la meditación implica el hecho de obligarse a quedar perfectamente inmóvil durante media hora por la mañana y por la tarde, con el fin de poner en práctica las técnicas contemplativas que os serán comunicadas. En cada etapa de la iniciación, un método o a veces dos métodos nuevos son enseñados. El mayor esfuerzo es el de la obtención de la regularidad. El occidental, estresado de múltiples maneras,
cayendo fácilmente en la hiperactividad, encuentra a menudo grandes dificultades para dedicar diariamente el tiempo necesario para la práctica contemplativa. Descubre en él múltiples resistencias y debe desarrollar su voluntad con el fin de llegar a una práctica regular. En sí misma, la práctica regular necesita la renuncia a ciertas cosas. Porque, como lo dice el refrán, si no se sacrifica nada, no se obtiene nada. La vigilancia en el seno de las actividades cotidianas. La tercera exigencia que se pide al practicante es el cultivo de la vigilancia en el seno de las actividades cotidianas. Meditar media hora por la mañana y por la tarde constituye la medida mínima para que el umbral de la eficacia sea alcanzado. Práctica mínima que los practicantes más veteranos podrán naturalmente aumentar si lo desean. Lo que proponemos no es, por lo tanto, una vía de meditación, porque en este caso la duración que se debería dedicar a esta práctica sería mucho más importante y se necesitaría llevar una vida de retiro fuera del mundo. Lo que proponemos es una vía que recurre a una práctica de la meditación. Lo esencial del trabajo espiritual que proponemos debe realizarse en el interior de las actividades profesionales y familiares. Para que la práctica de la vigilancia necesaria y la sucesión jerarquizada de las diferentes formas de las tomas de conciencia que transmitimos en el curso de las distintas etapas den su fruto, resulta indispensable que unos recuerdos se produzcan en el interior de cada una de las horas del día, y eso sin interrumpir las actividades en curso. Siendo el obstáculo fundamental el olvido, proponemos instaurar unos recordatorios para la vigilancia a lo largo de toda la jornada, desde el despertar por la mañana hasta la hora de acostarse. Estos recuerdos, que deben realizarse cada 15 minutos, tendrán que ser apoyados por el uso de un reloj cuya cuenta atrás emitirá una señal sonora o vibratoria, o también por un smartphone. Todos los detalles necesarios para este uso os serán dados a su tiempo. A cada señal, el practicante vuelve a instaurar o refuerza su vigilancia y se esfuerza por aguantar hasta la señal siguiente. Aclaremos que esto debe cumplirse sin ninguna tensión mental. Lo que importa ahora es que os deis cuenta de lo que esta exigencia implica. ¿Estáis dispuestos a realizar un esfuerzo de vigilancia constante a lo largo de toda la jornada y durante todas las actividades que llevaréis a cabo? Una auténtica progresión hacia una vivencia constante de la gnosis y hacia la liberación que resulta de ello es el precio que hay que pagar en la vía intramundana que ofrecemos. Los instrumentos rituales de la purificación. Los principales instrumentos rituales de purificación residen en la práctica de los ritos teúrgicos de purificación y de evocación, en la lectura ritual y semanal de las reglas de vida, así como en el esfuerzo sincero para poner en aplicación estas reglas en nuestra vida cotidiana. Este proceso de purificación tiene un objetivo doble. En una perspectiva exotérica, permite para el alma la obtención de la salvación. La noción de salvación corresponde en India al hecho de tomar, después de la desencarnación, la Deva Jnana, es decir, la vía póstuma de los seres resplandecientes. Esta vía es la de Krama Mukti, la liberación póstuma progresiva que es obtenida al término de una evolución post-mortem. En una perspectiva esotérica, realizar una purificación del psiquismo que favorecerá el mantenimiento de la vivencia cada vez más constante de la gnosis. En este caso, lo que se busca es Sadhyamukti, es decir, la liberación instantánea, que se puede obtener en la vida presente, Jivan Mukti, o bien en el momento de la muerte, Videha Mukti. Definición de la teurgia. Hablamos de ritos teúrgicos.
Para que todos los lectores comprendan de qué se trata, es importante recordar la distinción tradicional que se hace entre magia y teurgia. La visión tradicional del mundo no se puede comprender fuera de la tripartición cósmica que distingue el mundo físico, el mundo psíquico y el mundo espiritual. Existe una serie de prácticas y de ritos de tipo mágico que ponen al hombre en contacto con el mundo psíquico. Prácticas que desaconsejamos y que están siempre motivadas por motivos materiales: ascensión social, relaciones sentimentales, dinero, salud. Pero existen igualmente unas prácticas y unos ritos que ponen al hombre en relación con el mundo espiritual. Para distinguir estos ritos de los ritos de la magia clásica o magia baja, se dice que tienen que ver con la magia alta, la magia divina, la teurgia. Proponemos en consecuencia unos ritos teúrgicos y proscribimos los ritos de magia baja que se relacionan con el mundo psíquico. Para tomar unos ejemplos conocidos, la puja hindú y la misa cristiana, aunque se sitúen en el nivel exotérico, son unas prácticas de teurgia. Carácter opcional de los ritos teúrgicos. En los medios de purificación de la disciplina que es transmitida, los ritos teúrgicos tienen un carácter opcional, mientras que el esfuerzo para poner en práctica las reglas de vida tiene un carácter obligatorio. Esta medida, no proveniente de un posicionamiento que menoscabe los ritos, porque los ritos que transmitimos y que son de naturaleza teúrgica están dotados de un gran poder de purificación. Esta medida está relacionada con el hecho de que ciertas personas tienen una estructura intelectual perfectamente capacitada para la gnosis, pero que por otro lado presentan unas incompatibilidades con los pasos interiores propios a los ritos. En consecuencia, sería una pena apartar a estas personas del sendero que proponemos. Por lo tanto, al mismo tiempo que sentimos que su estructura mental les aparte del beneficio que podrían sacar de la práctica ritual, les sugerimos trabajar sin recurrir a los ritos. Si los ritos son una ayuda manifiesta para la purificación, es evidente que cualquier apego a los ritos constituye un obstáculo. Por otra parte, en un sistema de enseñanza jerarquizada como la nuestra, transmitimos a los que tienen unas afinidades con esto el cumplimiento de una serie de ritos teúrgicos. Sin embargo, transmitimos igualmente la superación de los ritos en una de las etapas del gnosticado. Cuarta condición para recibir la iniciación: el comprometerse a respetar el secreto iniciático. Toda solicitud de recepción de los textos de enseñanza relativos a una transmisión iniciática va ligada automáticamente a un compromiso moral. En efecto, estos textos son comunicados bajo el sello del secreto. En consecuencia, pedirlos significa comprometerse a respetar el secreto iniciático y no divulgar las prácticas que contienen. Esta medida no tiene como objetivo privar a ciertas personas de la enseñanza, puesto que ésta está abierta a todos. Su objetivo es mantener esta difusión bajo el control del instructor, que ha recibido la formación necesaria y puede juzgar la legitimidad de ciertas transmisiones. Transmisiones que, dadas sin preparación, pueden engendrar graves incomprensiones que bloquean irremediablemente la evolución espiritual de la persona y pueden incluso provocar en algunos casos graves desequilibrios psicológicos. Las razones del secreto. El secreto iniciático no tiene como objetivo privar a ciertas personas de la enseñanza, puesto que su difusión está abierta a todos aquellos que son capaces de entender y comprenderla. La existencia del secreto obedece a las necesidades pedagógicas siguientes. 1. La transmisión iniciática, en lo que concierne a la etapa del noviciado, debe ser adaptada a la especificidad de cada persona, y lo que es bueno para una persona puede resultar espiritualmente nefasto para otra. 2.
Para hacerse de una manera adecuada, la transmisión iniciática necesita una formación del transmisor, formación que se dispensa precisamente a los que quieren ser instructores o instructoras. 3. La transmisión iniciática de los textos es incompleta y debe necesariamente ir acompañada por una transmisión verbal y por la transmisión de una influencia espiritual que solo un instructor o una instructora convenientemente preparados puede realizar. 4. La transmisión de cada etapa del adeptado necesita el control de un instructor o de una instructora que se asegure de que la etapa anterior haya sido correctamente asimilada. Es peligroso para el equilibrio psicológico transmitir ciertas etapas a quien no haya recibido y asimilado las etapas anteriores. 5. La transmisión iniciática debe ser prioritariamente oral y solo puede ser escrita como complemento. La superioridad del oral sobre lo escrito reside en el hecho de que las malas interpretaciones pueden ser fácilmente corregidas en el curso de un diálogo, mientras que el mismo texto puede recibir, debido a la diversidad de las subjetividades individuales, unas interpretaciones totalmente erróneas, a la luz del espíritu que ha presidido a la escritura del texto. Uno de los papeles fundamentales del instructor es precisamente asegurarse de la correcta comprensión del recipiendario. Conclusión. No juguéis al instructor sin haber acabado la recepción de la iniciación y sin la formación requerida. Sin embargo, es lo que hacéis si comunicáis a otro unos textos iniciáticos. Al actuar de esta forma podéis cargaros con una grave responsabilidad negativa. Incitad a todas las personas interesadas a solicitar la recepción de la iniciación al mismo tiempo que respetáis escrupulosamente el sello del secreto que figura en un conjunto de textos. Cuidad de respetar escrupulosamente el secreto iniciático. Las exigencias del secreto. El respeto del secreto iniciático concierne a un conjunto de textos e implica que al recibirlos el practicante se compromete. 1. A no divulgar oralmente el detalle de sus contenidos. Solo se puede hablar de ellos en términos generales sin decir con detalle en qué consiste la práctica. 2. A no prestarlos. 3. A no hacer reproducciones de ellos. 4. A no dejarlos al alcance de los profanos, siendo profana toda persona que no esté recibiendo o no haya recibido la iniciación. 5. A indicar en una carta testamentaria que deberán ser destruidos después de nuestra muerte. No es necesario que esta carta esté confiada a un procurador. Basta con indicar en una carta sellada en el sobre de la cual inscribiréis abrir en caso de defunción y que dejaréis en evidencia en vuestros papeles. El respeto de estas dos últimas prescripciones es facilitado si guardamos estos textos en una caja provista de una cerradura. La caja cuya llave se guarda en un lugar particular impide las indiscreciones y facilita el cumplimiento de las voluntades testamentarias. Para decirlo de forma simbólica, esta caja contendrá vuestro tesoro espiritual. Observación. No faltará gente para calificar estas prescripciones de maniáticas. Estamos de acuerdo con estas personas, pero quien las respeta descubre la fuerza interior que procura el respeto del secreto iniciático.